Dice en Hebreos 13:8, dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No hay nada que podamos agradecerle más a Dios que el que Él no cambie. Fíjate cómo Dios nos abre la Biblia, nos abre su palabra, nos abre esa carta de amor para nosotros y nos dice: yo no soy como tú. ¿Cómo somos nosotros? Cuando la persona no reacciona como nosotros esperamos, fíjate, no necesariamente como debe ser o lo correcto, porque a veces la persona reacciona bien, digamos, pero como no es lo que tú esperas, pues ya no la veo igual, ya no la trato igual. Y usamos hasta expresiones: no, ya cayó de mi gracia, ¿no? ¿A cuántos hemos desgraciado, no? Sí, por esa actitud de, como no cumplió mis expectativas, bye. Y Dios dice: yo soy el mismo ayer y hoy y por los siglos. Realmente la única cosa que Dios no va a hacer con la persona que le entrega su vida, y aún con la que no se la ha entregado, es cambiar su amor hacia Él, su amor hacia ella. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama fidelidad. Hay un pasaje en los Salmos que siempre me impresiona, porque Dios dice: Dios, eres grande en poder, o sea, eres excelso. Cantamos ahorita: eres sobrenatural, pero dice el Salmo: tu fidelidad te rodea. O sea, por encima de todo lo que Dios es, dice: mi fidelidad me rodea. Es así como un cinturón que todavía abarca todo lo que es Dios, si es que se puede expresar así. El versículo que empezamos a ver con esta serie de estudios fue ahí en el Salmo 39, a ver si se acuerdan, donde David dice: yo dije, atenderé a mis caminos. Este salmo dice en el título que lo escribe David, es un salmo de David, y David dice al músico principal, a Jedutún. Esta palabra nos habla de una persona a la cual se le encargó la confección de la música del salmo. O sea, Dios inspira a David en su experiencia con el Señor a escribir estas líneas, pero David después se voltea y le dice al arreglista: ponle música, ¿no? Haz el arreglo para esta alabanza. Y se la encarga a un hombre llamado Jedutún. Ahora, ¿cuál es la relación de esto con nosotros? ¿Qué enseñanza podemos tener ahí tú y yo, que hemos venido caminando a través de estas semanas, intentando conocer mejor a Dios? ¿Qué es lo que Él espera de nosotros? Bueno, pues este hombre, Jedutún, era el encargado de dirigir la alabanza junto con Asaf en el tiempo de David. ¿Y sabes qué es lo que cantaban en ese tiempo de alabanza? ¿Sabes cuál era el contenido principal de los que asistían a la oración así todos los días delante del Señor? Las alabanzas, los salmos, normalmente nos recuerdan que Dios no cambia. Hay una expresión que se repite muchas veces en los salmos, donde dice, por ejemplo: Dios, para siempre es tu misericordia. Dios, para siempre es tu misericordia. Se dice más de 40 veces, nada más en los salmos. ¿Y sabes por qué esto es maravilloso? Porque Dios te está recordando que una vez que tú acudes a Él para que Él cambie tu vida, no importa lo que tú hagas, Dios no cambia contigo. O sea, Dios no te voltea a ver con esa mirada: ay, fallaste, te equivocaste. A ver, andas frío, andas apartado, andas alejado de lo que yo te marqué que hicieras. Dios no nos ve con una mirada que recrimina. Siempre nos voltea a ver con una mirada que nos quiere atraer hacia Él, aun cuando estamos fallando. ¿Cómo te imaginas la mirada del Señor Jesús hacia Pedro ahí después de que Pedro lo negó 3 veces? No tenemos duda, la palabra de Dios nos deja así ver así a través de la ventana que Dios dice: Jesús no miró. Pedro salió a llorar amargamente, arrepentido por haber negado al Señor, pero la intención de Jesús siempre fue restaurarlo. No fue: ya ves, Pedro, te lo dije, si me hubieras hecho caso. La mirada de Dios siempre es para llevarnos otra vez más cerca de Él, porque Dios no es como nosotros.
Fíjate lo que dice el Salmo 130, versículos 3 y 4. Otro salmo de David, donde él con una familiaridad así hermosa, esa familiaridad a la que tú eres invitado, a la que yo soy invitado. De entrada empieza diciéndole ja, así como un diminutivo respetuoso, pero de mucha cercanía, de mucha familiaridad con Dios. Ja, es de Jehová. Ja. Si mirares a los pecados, o sea, si tú llevaras una cuenta detallada de todo lo que yo hago, dice David, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Si Dios estuviera viendo nuestra vida nada más para llevar cuenta de todas las cosas en las que fallamos, ninguno de nosotros podría acercarse al Señor. Por eso en el versículo 4 David dice, pero en ti hay perdón. En ti hay perdón. O sea, yo llego con Dios, dice David, y es la invitación para nosotros. Yo llego con Dios y lo que encuentro es que tú me perdonas para que seas reverenciado. ¿Qué quiere decir aquí David? David nos está compartiendo su experiencia y nos dice, ¿sabes qué? Yo no soy perfecto. Como tú y como yo no lo somos. Por eso David dice, pequé, me desvié, pero perdóname Dios y trabaja en mi vida. El corazón de David, el corazón del creyente que quiere la salud del Señor, es aquel que está dispuesto a decir, perdóname, pero trabaja en mi vida para que no vuelva a caer en lo mismo. Tú, el Dios que no cambia, el Dios que permanece siempre igual, trabaja en mi vida para que entonces mi vida, fíjate, ¿lo quieres volver a poner? El final del versículo dice, para que seas reverenciado. El final del versículo 4. ¿Qué es lo que quiere Dios? Él quiere trabajar en nuestra vida para que nuestra vida verdaderamente le pueda honrar, lo pueda reverenciar. Hablamos de la alabanza, hablamos de Jedutún, hablamos de cómo Dios quiere seguir trabajando continuamente en nuestra vida. Y nada más quiero recordarte que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios habla de un lugar donde Él escogió manifestarse a su pueblo. Habla, por ejemplo, le dice a Moisés, le da instrucciones detalladas para construir una tienda, se llamaba la tienda de reunión, el tabernáculo, donde Dios se manifestaba. Dios está en todas partes, Dios no se puede contener, pero dice Dios, yo les voy a dar un lugar que represente mi comunión con ustedes. Y en ese lugar, Dios planeó también que en ese lugar donde estaba su presencia, el hombre fuera también a adorarlo, a cantarle. Y esa alabanza continuamente tenía estos conceptos, este concepto, Dios, tú no cambias, tu amor es inagotable. Es una forma en la que se traduce la palabra misericordia. Un amor que no se agota, que fluye y sigue fluyendo. Esto es algo que no debemos perder de vista. Porque la misericordia del Señor es para siempre. Ahora, ¿quién necesita misericordia? Todos sí, pero ¿por qué? Porque todos fallamos. Porque como David, podemos llegar con Dios hoy y decirle, Dios, perdóname, fallé. Y el amor de Dios no cambia, te sigue amando igual. Es más, la palabra de Dios dice que Dios es amor. O sea, Él no puede cambiar, es su esencia. Sí, nos ama profundamente, pero más allá del amor que nos da, Él es amor. Pero hay algo muy importante. Aunque el amor de Dios no cambia, aunque Él no puede amarte más, Dios sí te está invitando a que tú medites y trabajes respecto a cómo estás respondiendo tú al amor de Dios. Eso hace mucha diferencia. Dios te ama y no puede amarte más, pero tú sí puedes responder mejor al amor de Dios. David entendió esto, David entendió lo único que me puede separar del proyecto grandioso que Dios tiene para mi vida, soy yo mismo. O sea, David es el que podía impedir, por su alejamiento de Dios, por pecar, que Dios trabajara en él o lo usara. Por eso David se propone, atenderé a mis caminos. ¿Cuál es la invitación para nosotros? Si tú quieres ser usado por Dios, si tú quieres que el amor de Dios en tu vida no nada más fluya o llegue, sino que se refleje, que brote hacia afuera
hacia los demás, hacia aquellos que Dios quiere que a través de tu vida también le conozcan, entonces tú debes tomar la decisión de tomar la misma propuesta. Dios, quiero aprovechar lo que tú quieres hacer en mí. ¿Qué hizo David? Cuando David dice en el Salmo 39, atenderé a mis caminos, la idea es, Dios te está diciendo a través de la experiencia de David, ¿ya me conociste? ¿Ya aceptaste a Cristo? Entonces aprovecha todo lo que yo quiero hacer en tu vida. O sea, sería ridículo que nosotros llegáramos con Dios y dijéramos, bueno Dios, a ver, de todo esto que tú quieres hacer en mi vida, yo nada más quiero el punto 1, el punto 7, lo demás no, fíjate que no me interesa tanto. Dios dice, acepta lo que yo quiero hacer en ti. Por eso David dice, aprovecha lo que Dios te ofrece. Y Dios te ofrece continuamente trabajar en tu vida, cambiarte para que tu vida pueda ser de honra, de gloria, de alabanza a Dios. Cuando hablamos de nuestra vida no podemos sino también pensar, ¿cuánto tiempo tenemos? La semana pasada, todavía no se me olvida, fue mi cumpleaños. Hablé con mi mamá y me dijo a mi mamá, felicidades, 1 año menos. Sí. Le digo, sí, es cierto, mamá, 1 año menos. O sea, es 1 año que ya arrancamos del calendario y que sin duda estoy más cerca del Señor. ¿Sabes? La esperanza de vida en México, así actualizada para 2025, es de 75.7 años. Si tienes más de 75.7 años, felicidades. Ya vas de gane. Ya superaste la esperanza de vida. Aprovéchala. Dile a Dios, Dios, quiero aprovechar mi vida. Aprovecha ese tiempo. Hace unas semanas platicaba así con mis hijos y les decía, ¿saben? Su abuelo murió, mi papá. Él tenía 64 años. Si yo veo los años que cumplí respecto a la edad en que murió mi papá, me quedarían 7 años. Es bien poquito. Pero la pregunta no es si es poquito o es mucho, porque me puedo morir mañana. La pregunta es, ¿cómo la vamos a vivir? ¿Qué vas a hacer con la vida que Dios te ha dado? Porque para eso te salvó, para usar tu vida. Por eso David dice, con el tiempo que me queda, Dios, y no sé cuánto es, hazme entender que hay un propósito más allá de lo temporal. Porque no importa si Dios te dijera, como un día le dijo a ese rey, ¿no? Que le dio, ¿cuántos años le agregó Dios a Ezequías por chillón? ¿No? Fíjate, Dios le dice, ¿ya te vas a venir a mi presencia? No, Dios, todavía no quiero verte. $15 años. Que Dios te dijera, te quedan tantos años, ¿qué harías? Dios dice, aprovéchalos. Aquí estamos sembrando para la eternidad. No es que Dios te dijera, ¿sabes qué? A ver, tienes 20 años más, ¿te alcanza para sacarte un hipotecario, comprarte una casa, ¿no? Que se le heredes a tus familiares? No, ese no es el proyecto. Dios puede bendecirte enormemente en lo material, pero esa bendición aquí se va a quedar. La única bendición que te vas a llevar es la eterna. Y si Dios te ha dado vida eterna, un propósito eterno, entonces dile a Dios, yo quiero vivir todos los días en ese propósito más alto al que me has invitado. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Yo estoy seguro que si yo te preguntara, ¿te quieres morir? Tú dirías, no. Yo tampoco me quiero morir. Pero cuando pienso en la muerte, pienso, Dios, realmente úsame hasta ese momento. Mi mayor anhelo de veras es que no importa que llegue pronto o más lejano, que pueda aprovechar ese tiempo para servir a Dios. Gracias a Dios lo conozco y Dios me ha usado lo que le he permitido. ¿Siempre he sido obediente? No. Ojalá pudiera decirte que siempre he obedecido a Dios. Ojalá pudiera decirte que siempre he sido así dócil a su voluntad. Tristemente no. Yo mismo he llevado las consecuencias cuando no he obedecido. Pero sí sé que cuando lo he hecho, cuando he obedecido, Dios no ha fallado.
Cuando yo he puesto a Dios en el lugar principal en mi vida, Dios no ha fallado. Y hoy por eso te invito a ti, que a lo mejor todavía no conoces a Cristo de esa manera personal. Él quiere que entiendas que aquí estás por un espacio bien breve. Y que un día te vas a encontrar con Dios. Eso es inevitable. Todos nos vamos a encontrar con Dios. La pregunta es, ¿cómo lo quieres encontrar? Yo estoy seguro, voy a encontrarme con Dios como mi Salvador, como el que cambió mi vida, como el amigo que es fiel aunque yo sea infiel. Pero si tú no aceptas a Cristo en tu corazón, tú te lo vas a encontrar como Él no quiere que lo conozcas, como juez justo. Él quiere que mejor lo conozcas como aquel que murió por ti en la cruz. Por eso David dice en el Salmo 39, versículos 4 y 5, David, volteándose con Dios, y le dice, hazme saber, Jehová, mi fin. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Sigue diciendo David, he aquí, diste a mis días término corto. O sea, son bien poquitos. Término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Y termina con una expresión que la vas a encontrar muchas veces en los Salmos, que dice Selah. Ese Selah es una instrucción para hacer una pausa, para detenerte y meditar, para reflexionar en lo que hoy estás haciendo con tu vida. Nuestra vida, dice Dios, no es nada. Es como una exhalación, así como eso dura nuestra vida. Porque Dios dice que para Él un día es como 1000 años, 1000 años como un día, como el día de ayer que pasó. Y si Dios te ha permitido vivir 40, 50, 80 años, los que quieras, es un tiempo en el cual Dios dice, comparado con la eternidad, ni pinta. ¿Para qué nos lo dio? Para que tuviéramos la oportunidad de tomar una decisión, aceptar a Cristo, volver a nacer. Esa decisión es la que cambia nuestra vida. ¿Por qué? Porque le dice a Dios, Dios, quiero salvarme. Pero para que Dios pueda salvarte, Él tuvo que cambiar tu corazón. Él tiene que cambiar tu corazón. Por eso, la persona que acepta a Cristo es la persona que hoy Dios quiere recordarle, quiere que refrende así su deseo. Dios, yo acepto que cambies mi vida. O sea, Dios no cambia, pero nosotros sí tenemos que ser cambiados continuamente. Si yo acepto que Dios no cambia, entonces estoy aceptando, al menos intelectualmente, que Dios quiere seguir trabajando en mí. Entonces Dios dice, yo quiero que tú reselles, ¿no? Que vayas a actualizar tu voluntad. Quiero que Dios cambie mi vida. La persona que puede ser salvada es la que es reconciliada por Dios, es la que es llevada así al deseo de decir, Dios, entra a mi corazón, habita en él, para que entonces tú produzcas en mí lo que yo no puedo. El deseo de agradar a Dios lo produce Él. Dios no comete errores. Cuando nosotros hemos encontrado en nuestra vida así un desorden, cuando hemos encontrado en nuestra vida algún desastre, no es problema de Dios. Son situaciones que normalmente entramos por nuestro alejamiento de Dios. Y Dios dice, yo quiero precisamente entrar a tu vida, entrar a tu corazón para sacarte de ese desastre. Para que entiendas que no hay otra cosa por la cual valga la pena vivir y que las cosas temporales no son la razón de la vida. Dios dice, aprende a vivir por la eternidad. Estaba leyendo en la semana el pasaje hermoso donde Abraham, después de recibir la promesa, de disfrutar ya la promesa de su hijo, ¿no? Isaac, ¿no? El hijo con Sara. Cuando Isaac crece, Abraham hace todo un plan y le dice al siervo más fiel, el más experimentado de su casa, aquel que estaba sobre todo lo que él tenía, le dice, quiero que vayas y busques para mi hijo Isaac una esposa dentro de los hijos de mi pueblo, de las personas de mi familia. Buscando así la persona ideal dentro del plan de Dios para su hijo. ¿No es lo que anhelamos todos los padres?
Que nuestros hijos encuentren a la persona con la cual Dios pueda llevarlos al proyecto que tiene para ellos. ¿Hay una persona así? Si tú eres soltero o soltera, hoy yo te invito, espera, dile a Dios que te guíe a la persona que Él tiene para ti. Pero me quiero concentrar en algo, que este siervo, Eliezer, dice después de que Dios lo lleva precisamente a encontrar a la esposa que él tenía para Isaac. Eliezer le dice a Dios, Dios, gracias, porque mostraste una vez más fidelidad y misericordia para con mi amo Abraham. Eso es lo que tú vamos a encontrar cada vez que dispongamos nuestra vida para obedecer a Dios. Vas a encontrar que Dios vuelve a ser fiel y misericordioso contigo para llevarte a lo que Él ha planeado para ti. Pablo lo explica mucho más sencillo que yo. En Filipenses 1, versículo 6, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, esa buena obra empezó el día que le dijiste a Dios, entra a mi corazón. Ese día que le dijiste, te autorizo que me cambies. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que recuerdes, Dios no cambia. Nosotros tenemos que ser cambiados. Y Dios quiere perfeccionar su trabajo en nuestra vida, perfeccionar su obra en nuestra vida, hasta que seamos como Él. Y te voy a decir algo, a mí me falta mucho, pero mucho, para ser como Cristo. Pero de mí depende, como depende de ti, que hoy Dios pueda trabajar en tu vida. Dios no va a estar satisfecho hasta que tú puedas ser llevado a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. El tema es, ¿tú estás satisfecho? David dice en otro de los salmos, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Es ahí donde podemos decir, ahí llegué ahí voy a estar satisfecho cuando Dios me haya transformado por completo. Ahora eso será hasta que Dios nos dé un cuerpo nuevo, perfeccionado. Pero la idea aquí es, Dios no quiere que esperes hasta allá para ahí empezar a disfrutar tu vida. Deja que Dios haga los cambios desde ahora. Deja que Dios haga el trabajo desde ahora. Por eso el trabajo de Dios hoy es capacitarte para tener victoria sobre ese pecado que hoy te asedia. Y por eso hemos venido comentando en estas semanas, identifica esas áreas donde Dios dice, aquí te puedo dar victoria. Aquí puedes dejar a la antigua naturaleza fuera de la escena, que ya no sea ella la que dirija, que ya no sea ella la que tome las reacciones o las palabras, porque continuamente esa antigua naturaleza busca tomar el control de nuestra vida. Por eso la Biblia nos habla de aquellas áreas que si las ponemos en las manos de Dios, Él puede cambiar el resultado. Esas áreas donde normalmente te llevaban a pecar, a fallar, Dios dice, ahora te quiero dar victoria. Y por eso David dice, empezando este salmo, una de las cosas que más comúnmente he visto en mi vida, Dios, es como mi lengua me lleva a pecar. Salmo 39:1, nada más para recordarlo, dice, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Punto. Sencillo. Ahora, parece muy obvio, pero a veces no es tan obvio para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios dice, quiero que entiendas que debes prestarle atención a lo que dices. Y a veces lo que tenemos que hacer es entender que Dios te está invitando a reconocer cuándo en eso hay pecado. Cuando no estamos dejando que la palabra sea una palabra dominada, dirigida, controlada por el Espíritu, estamos fallando a nuestro proyecto, a nuestro propósito. Por ejemplo, uno de los problemas por los cuales caemos como humanos en el tema de pecar con la boca es porque lo justificamos y decimos, es que lo que le dije es cierto, es que tengo razón, es que yo soy sincero, así soy, y yo no le puedo decir las cosas de otra manera que no sea como yo las veo. Y ¿sabes? A veces hasta piensas que es una virtud.
Que piensas que qué bueno que Dios te hizo así, sincerote, ¿no? Y ¿sabes? Lo que Dios dice es una lengua sin atención te va a llevar a pecar. Qué bueno que seas sincero. O sea, aquí no estamos hablando en contra de la sinceridad, estamos hablando del propósito de Dios en la vida del creyente, que quiere decirle a Dios, Dios, no quiero pecar con mi lengua. Entonces, si tú quieres dar un mensaje sin caer en el pecado, sin caer en ofender, entonces dile a Dios, Dios, enséñame a cubrir mis palabras con amor. Ese amor que solo Dios te puede dar. La palabra de Dios dice que las palabras dichas como convienen, o sea, no que no las digas, sino las palabras dichas como convienen son como una buena medicina. Ahora, hablando de medicinas, hay medicinas, a ver si se acuerdan de alguna, que nada más la probaste, qué cosa más fea, ¿no? Amargas. Recuerdo, cuando era niño, que cuando estaba así resfriado, me daban un desenfriol. En esa época, hace 50 años, eran así unas pastillitas azules, ¿no? Me acuerdo que una vez, así me tomé el desenfriol, pero le sentí el dulcecito, ¿no? Ay, que la empiezo a chupar. Claro, después de que le chupé el dulcecito, salió lo amarguito. Me amargó tanto y luego no me la podía tragar. Ahí tenía todo el desenfriol amargo en la boca. Fue la última vez que lo hice. Pero, ¿a qué voy con esta anécdota? O sea, la medicina es buena, pero si no está cubierta con algo que te permita aceptarla, deglutirla, asimilarla, la vas a rechazar, aunque sea buena. Y por eso Dios dice, muchas veces las palabras que tienes que decir a lo mejor son necesarias. A lo mejor tienes que hablar una corrección, una reprensión, un consejo de esos que no nos gustan escuchar, porque a quién le gusta que le digan, ya sabes que es que te equivocaste. Pero Dios dice, si lo cubres con amor, si lo que buscas es que entonces esa palabra pueda ser dicha como conviene, entonces en lugar de pecar, vas a poder llevar esa experiencia o esa situación a lo que Dios planeó para tu vida y para la vida de la otra persona. Y no que la otra persona tenga que estar preocupado o preocupada por la reacción que vas a tener, por la forma en la que te estás comportando. Porque tú y yo sabemos que a veces no es lo que decimos, sino la forma en la que la decimos. Cuando mis hijos eran chicos, así antes de entender el lenguaje, me acuerdo que de repente llegaba y les decía así cosas, por ejemplo, ay, qué fea estás, pero con una sonrisa, ¿no? Y mis hijos sonreían. ¿Por qué? Porque no es la palabra lo que están leyendo tu expresión, tu lenguaje corporal. Entonces, tú puedes llegar con una persona y decirle la verdad, pero si se la dices en amor, podrá ser recibida. Estás bien fea, ¿no? No, por favor, no lleguen así porque posiblemente no las escuche. Fíjate cómo nuestra lengua puede producir profundos efectos. Leí una vez que la lengua es un músculo, pero es tan fuerte que puede romper un corazón. Y a veces nuestras palabras, dichas como no conviene, pueden estar dejando corazones rotos, aunque digas la verdad. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que tú aprendas a ir con Dios y le digas, Dios, yo quiero ser como tú. Que pueda decir la verdad, pero cubierta con amor. Por ejemplo, Juan 3:16 es un hermoso pasaje que nos habla del amor de Dios, pero también nos habla de lo que pasa si no aceptas el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda,
sea, Dios dice, si tú no aceptas mi presencia en tu vida, que yo te cambie, te vas a perder. O sea, Dios no deja de decirnos la verdad, pero te presenta primero el amor. Dice en Proverbios 21:3, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. ¿En cuántos problemas no nos metemos por una boca rápida, ¿no? ¿Y cuántas veces Dios no tiene que trabajar en nuestra vida para decirte, a ver, detente, piensa antes de hablar, o mejor dicho, ora antes de hablar? Y dile a Dios, Dios, enséñame a hablar con las palabras que te puedan honrar. Y no andar hablando cosas que al final lastiman. Dice en Proverbios 12:8, hay hombres, también mujeres, no se me vayan a esconder. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios. ¿Quién es ese sabio? El que le ha dicho a Dios, Dios, yo quiero que tú controles mi boca. Quiero que tú controles mi lengua. La lengua de los sabios es medicina. La palabra de Dios nos deja muchísimos detalles, muchísimos consejos respecto a esto. Dice en Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y así podemos tomar la decisión de ir con Dios y decirle, Dios, yo quiero que esto no sea nada más pasajes bonitos que encontramos en el libro de Proverbios. Dios, quiero que los hagas mi experiencia. Dice Proverbios 15:4, la lengua apacible. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Todos los días hablamos y hablamos mucho. Y si eres mujer, más. No, en serio, ¿no? O sea, las mujeres hablan 5 veces más que los hombres. Si todos los días hablamos y hablamos mucho, si no aprendemos a atender a nuestras palabras, vamos a pecar, no tengas duda. Por eso Pablo, escribiéndole a los creyentes, les dice en Efesios 4:29, fíjate, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Tú crees que se refería a groserías? Sin duda las incluye. Pero el estar una palabra corrompida no significa que sea una palabra altisonante. Esas por sentado deberían estar fuera de la vida del creyente. Pero hay palabras que llevan una intención de lastimar. Yo he comido alimentos que están muy buenos, pero que estaban descompuestos y que no te dabas cuenta hasta que te hicieron daño, ¿no? Por eso dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena. Y esta parte es la que quiero animarte a que la adoptes, a que la apropies, sino la que sea buena para la necesaria edificación. O sea, Dios sabe que nuestras palabras pueden edificar o derribar. Nuestras palabras pueden construir o destruir. Y por eso dice al final, a fin de dar gracia a los oyentes. Sería bueno que tú hicieras una práctica de preguntarte, a ver, esto que estoy diciendo, esto que estoy haciendo, ¿realmente edifica? ¿Esto que estoy haciendo alienta a la persona? ¿O nada más la estoy destruyendo? ¿La estoy desanimando? La murmuración, la queja, esas palabras que a veces ni nos detenemos a pensar los efectos que pueden producir. A veces en cosas tan sencillas, en la mesa cuando estás comiendo, ¿no? Tú puedes decir una palabra no agradable respecto a la comida y cambia la actitud de todos los demás. Y fíjate cómo lo que Dios dice es, tus palabras
pueden llevarte a construir a la persona, a animarla, o pueden llevarte a degradarla. En el Antiguo Testamento encontramos ejemplos dramáticos de esto. Por ejemplo, cuando Israel sale de Egipto, Dios dice que llegan a un punto, a la frontera de la tierra prometida, donde Dios les dice, manden a 12 espías a ir a reconocer la tierra que yo les doy. Mandan a los 12 espías, están 40 días en la tierra prometida, regresan con el fruto de ella, maravillados, cargados así de racimos de uvas que tenían que venir cargando entre 2 personas. Imagínate el racimo, para que lo tuvieran que cargar entre 2 personas. Bueno, el punto es que los espías, los que fueron a reconocer la tierra, 10 de ellos empezaron, dice la Biblia, a murmurar de la tierra. No podemos ir, nos van a derrotar, son muchas murallas, son gigantes. O sea, todo lo malo que pudieron encontrar y ver, lo llegaron a compartir con la actitud de Dios. Dios no nos quiere, por eso nos trajo aquí para matarnos. Y 2 millones de personas no pudieron entrar a la tierra prometida porque se influenciaron, son responsables, ¿no? Pero se influenciaron por el mal reporte de estos 10 espías. 2 de ellos dijeron, no les hagan caso, Dios es bueno, Dios no va a fallar a su palabra, Dios nos la va a dar, más podremos nosotros porque con nosotros está Dios. Pero no pudieron contra la influencia de 10 personas que decidieron criticar el proyecto de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque no debemos subestimar el impacto, el poder de una crítica. Las palabras, una plática, una conversación que puede parecer inofensiva, puede sembrar dudas en una persona, puede sembrar temor, puede hacer a una persona enojar, puede sembrar en una persona desesperanza. Por el otro lado, también una plática llevada como conviene, con un objetivo espiritual, puede llevar a la persona a descansar en el amor de Dios. A que a pesar de lo que esté viviendo en las circunstancias, diga, en Dios puedo confiar. Tener valor para enfrentar las pruebas. Pedirle a Dios por salud, aunque esté en enfermedad. Por eso es muy importante cuidar nuestras pláticas, porque son mucho más importantes, mucho más trascendentes de lo que solemos pensar. Por eso la Biblia dice, la vida y la muerte, ¿qué dice? La vida y la muerte están en el poder de la lengua. ¿Qué queremos? Tú y yo sabemos lo que es escuchar palabras que te desalientan. Yo he escuchado palabras que me dejan tristes, que me desalientan. Pero también he escuchado palabras que me dan ánimo, que me animan, que me levantan. ¿De qué equipo quieres ser? Haz equipo con David. Haz equipo con esos creyentes de hoy que tomen la decisión de decirle a Dios, voy a atender a mis caminos para no pecar con mi lengua. Y dile a Dios, Dios, dame palabras de edificación. Palabras que puedan ser dichas como conviene para dar gracia a los que escuchan. No significa que digas mentiras. Habla la verdad. Pero habla la verdad cubierta con amor. Y las personas que te escuchen podrán ver que en tus palabras, aunque haya reprensión, aunque haya así una muestra, por ejemplo, a lo mejor de mostrarte un error, podrás ver que atrás hay un deseo, hay amor. Ese amor que solo Dios pone en nuestro corazón. Las palabras tienen que llevarte al proyecto de Dios, no en contra de Él. Oramos. Dios, te damos gracias porque pudiste impresionar a David
respecto a la importancia de meditar no solo en su vida, sino en lo que tú querías hacer a través de él. Y hoy, muchos años después, tú nos llevas a nosotros a contemplar esta misma propuesta. Déjanos ver la importancia de atender a nuestros caminos, de cuidar nuestras palabras, de recordar que tú eres ese Dios que no cambia, pero que nosotros hicimos un compromiso contigo. Te pedimos que entraras en nuestro corazón, que cambiaras nuestra vida, que la dirigieras. Y hoy estamos ante la opción de renovar esta decisión, de pedirte a ti que seas tú el que hoy vuelvas a dirigir nuestra vida, dirijas nuestros pensamientos, dirijas nuestras palabras y dejar de hablar sin pensar, dejar de hablar palabras que no convienen, sino que seas tú quien controle nuestra boca para que lo que se diga sea envuelto con tu amor, con tu gracia. Te damos gracias porque no cambias y te agradecemos tu paciencia, tu fidelidad para seguir trabajando en nosotros, porque nos quieres llevar a lo que tú has planeado, a ser cada día un poquito más parecidos al Señor Jesús. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén.